Segunda de Samuel capítulo 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tu siervo, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la casa y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Me gustaría compartir en esta tarde, hermano, bajo el tema: una generación apasionada por el rey. Una generación apasionada por el rey. Nos ha tocado vivir tiempos, y cuando hablo de tiempos no me refiero meramente a el inicio del año 20, no me refiero meramente a un periodo corto de tiempo, sino que me refiero más bien como a la generación presente. Nos ha tocado vivir tiempo donde las personas, los seres humanos, nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que formamos parte de la humanidad, nos hemos envuelto en cosas muy personales. Estamos muy envueltos en tareas propias, en trabajos, en bienes, en compromisos personales, en tareas de uno, y luego la familia, el hogar, y luego, si sobrara tiempo, Dios y lo que conlleva Dios. Pero hay prioridades. Todo el mundo observa y mira tal vez por lo bien de uno, por lo que a mí me sirve, a mí me gusta, por lo que me parece a mí bien. Y tenemos una mirada muy personal, olvidándonos de las cosas que a nuestro alrededor suceden, importándonos muy poco el prójimo, y pensando que lo más importante somos nosotros y somos como el centro de todo. Se nos olvida la pasión por el Señor, se nos olvida el propósito o el motivo por el cual estamos aquí en la tierra. En palabra del Señor Jesús, hermanos, la mejor forma de decirlo es la parábola del buen samaritano. Descendía y vio a alguien en el camino, una persona envuelta en sus cosas,
sus compromisos. Nadie le prestó atención. Al pobre moribundo que estaba en el camino, nadie le prestó atención. Nadie consideró que era una persona necesitada en verdad de que alguien se detuviera, le hablara y tuviera compasión de él. En cierta medida, cuando nos detenemos nosotros a ver a nuestro prójimo, estamos también envueltos y cubiertos o envueltos en lo que es lo espiritual, en lo que se refiere al Señor. Cristo dijo, hablándole a un grupo de personas: de cierto os digo que cuando estuve enfermo no me visitaste, y cuando estuve en la cárcel no fuiste, ni tampoco tuviste compasión ni me atendiste cuando me fuiste forastero en el camino. Y le dirán al Señor: Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel, enfermo, forastero? ¿Y cuándo fue que no te atendimos? Y el Señor va a decir: de cierto que cuando a uno de estos mis pequeños no lo hacía, a mí no me lo hacías. En cierta medida habla de la pasión, de envolvernos nosotros en el propósito de Dios para con nuestra vida. La iglesia, usted y yo, tenemos un propósito por el cual estamos aquí en la tierra. No es para que pensemos meramente en lo personal. Y yo, y a mí, y a mí, y yo. Todo es propio. A mí me va bien, yo estoy más o menos, yo esto, y todo observamos para con uno. Y se nos olvida ver que el que está a nuestro lado también está necesitando una mano nuestra. Entonces tenemos que envolvernos en los propósitos del Señor. Dios nos ha creado con un propósito, y no estamos aquí por un accidente. No es casualidad que entonces tal vez nuestros padres se unieron y nos dieron vida. No, creemos mucho más allá de eso. Creemos en los propósitos divinos del Señor. Creemos que Él es soberano y que Él conoce de nuestras vidas. Dios nos ha creado con un propósito. Dios nos hizo con un propósito. Como iglesia estamos aquí con un propósito. Yo quisiera meditar un instante en la vida de este hombre llamado Mefiboset, pero que originalmente su nombre no fue Mefiboset. Nosotros lo conocemos así ya en el capítulo 9, y sabemos entonces de la tragedia, del dolor, pero el propósito del padre era otro. En la antigüedad, cuando los padres esperaban un hijo y le daban el nombre, le daban su nombre, lo identificaban en la vida con un propósito. El nombre no era al azar, no era el que caía bonito. El nombre lo identificaban a los hijos con un propósito. Y le ponían ese nombre por algo puntual o por un propósito marcado en la vida. Había un propósito. Mire, sencillamente para recordar, traer a memoria. Usted recuerda el nombre, por ejemplo, de Jabes. ¿Por qué su madre le puso Jabes? Porque lo dio a luz en dolor. Y así pudiésemos ver Moisés. ¿Por qué se le puso Moisés? Porque fue tomado de entre las aguas. Y cada uno de los nombres que observamos nosotros en la antigüedad, que los padres le daban a sus hijos, era un propósito marcado en sus vidas. Sansón, pequeño sol, para acabar con los filisteos. Un propósito. Cada uno de los nombres, un propósito de Dios. Y cuando nació el hijo de Jonatán, su padre, dice la palabra del Señor, que le puso por nombre Merib-Baal. Lo encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 8, verso 34. Dice entonces: hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micasa. Pero el nombre original del hijo de Jonatán era Merib-Baal. El padre le había puesto un nombre con un propósito en su vida. El propósito de este muchacho era entonces acabar
con los falsos dioses. Merib-Baal significa, hermano, el exterminador de ídolos. El propósito de este muchacho, cuando el padre le puso el nombre, es que él sea quien acabe con los ídolos falsos que había en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Merib-Baal, ese era el nombre que luego nosotros conocemos como Mefibosé, el de la tragedia, el del dolor, el del infortunio en la vida, después de todo lo que le sucedió. Su padre le puso por nombre entonces Merib-Baal, diciendo: tiene que exterminar con los ídolos, acabar con ellos. El padre le había marcado un propósito a su hijo. Gloria al Señor. Los propósitos del padre entonces le habían marcado un destino a su hijo. Él había nacido con un propósito: acabar con los ídolos, exterminador de ídolos. Dios el Padre, a usted y a mí, nos ha dado vida con un propósito. Tenemos un propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Tal vez en cierta medida este puede ser uno de ellos. Merib-Baal, exterminador de ídolos. Hablemos de la verdad del Evangelio. Hablemos del poder del Señor y terminemos entonces cerrando toda boca del enemigo y toda idolatría que marca las naciones y que lleva muchas veces, hermano, a la muerte espiritual de una familia, nación también. Gloria a Dios, cuando se va detrás de todos esos ídolos que nada pueden hacer. Que tienen ojos mas no ven, tienen mano mas no palmean, tienen pies mas no andan, tienen boca mas no hablan, tienen oído mas no oyen. Somos llamados a terminar con todo eso que desagrada al Señor. Pero ¿qué sucedió en la vida de Merib-Baal? Dice la palabra del Señor, segunda de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado el lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Cuando llega la noticia de la muerte de su abuelo y de su padre, su nodriza toma al niño en sus manos, teniendo 5 años, y entra a correr muy apresuradamente para salirse, y corriendo tuvo un accidente en la vida. Se le cayó el niño de sus brazos y el accidente fue tan fatal que dice que el niño quedó lisiado de los pies. No nos da mucha descripción de cómo sucedió el momento. Sencillamente nos marca la vida de este muchacho. Nacido con un propósito: exterminar ídolos, acabar con ellos. Ahora un infortunio de la vida le lleva entonces a estar ahora imposibilitado de poder cumplir los propósitos del rey, de poder cumplir los propósitos del Padre. Le lleva a detenerse, a estancarse, se cae y queda lisiado. Si miramos esto, decimos: qué tragedia, qué dolor, tanta expectativa que tenía el padre para con ese muchacho, que ahora quede en esta postura, lisiado, y ahora quede entonces imposibilitado de andar y moverse. Alguien lo tiró sin querer y entonces lo dejó de esa forma. ¿Quién nos ha tirado a nosotros, hermano? ¿Quién nos tiró? Para que a veces los miremos y los propósitos de Dios no se lleven a cabo. Dios nos creó con un propósito. Y cuando no se llevan a cabo esos propósitos del Señor, alguien entonces intervino, o alguien quebró, o nos tiró literalmente, o nos lesionó en la vida, para que no alcancemos el propósito de Dios en nosotros. El diablo, nuestro adversario, odia los propósitos de Dios en nuestra vida.
nos odia a nosotros, le odia a usted y me odia a mí. Al fin no nos interesa que nos ame, no queremos que nos siga odiando, que sigamos siendo el opositor, él y nosotros enemigos de él. No somos amigos de él. Él odia los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe el diablo que cuando una vida es puesta en las manos del Señor, el infierno le tiembla? ¿Sabe el diablo que cuando uno se impone en sus manos, Dios comienza a obrar en una persona, en una vida, y eso es luz en la familia, y alcanza a los vecinos, y alcanza un barrio, y alcanza una ciudad, y alcanza una nación? Si con 12 personas, sencillamente un puñado de audaces le creyó al Señor, y entonces de esos 12, la noticia llegó hasta el día de hoy a nosotros. ¿Cuánto no más Dios no hará con aquellos que se ponen en sus manos para llevar adelante su propósito y sus planes? Fuimos creados por Dios con un propósito. No estamos aquí para satisfacer nuestra propia necesidad. Estamos aquí creados por un propósito. Dios nos creó con un propósito, pero el adversario quiere que eso sea frustrado en nuestras vidas y que ya no tengamos pasión de hacer lo que en verdad Dios quiere que hagamos. Las cosas que nos suceden entonces como que marcan nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer de esto? ¿Cómo es que podremos realmente entender que Dios obra en medio de esta necesidad? Compartíamos la semana pasada Romanos 8:28. Nos costó llegar a Romanos 8:28. Nos costó llegar. No llegamos porque sí, dijimos que a menos que alguien tenga una vida en el Espíritu, no comprenderá nunca Romanos 8:28. No se comprende. Nadie procesa Romanos 8:28 con una mente natural. Por más que se lo inyecte, no lo procesamos. Para que eso sea una realidad en nosotros, tenemos que vivir en el Espíritu. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mefibosé tenía que entender que Dios tenía un propósito y que por algo Dios lo había llamado y por algo el Padre le había puesto ese nombre. Se iban a cumplir los propósitos de Dios en su vida. Tenemos que tener total convicción. Los propósitos de Dios se cumplirán en nuestras vidas. Dios los llevará a cabo, se cumplirán cada uno de ellos. Gloria al Señor. Pero para que eso suceda, Mefibosé tenía que estar dispuesto a perdonar. Porque él tenía el nombre de la persona, sabía quién era, quien le había hecho padecer y sufrir de esa manera en la vida. Muchas veces no triunfamos porque no hemos perdonado de corazón. No hemos estado dispuestos a decir: yo perdono a esa persona, o perdono a quienes han querido hacerme daño en la vida. Los perdono. No estamos dispuestos a perdonar. Nos cuesta. Viene a memoria eso y nos cuesta. Nos cuesta aceptar que en verdad nuestra vida se frustrada por alguien. En verdad, Mefibosé no culpó a la nodriza. Él no dijo: la culpa en que yo esté así es porque esta persona irresponsable un día en la vida actuó de esta manera. Él no tenía culpabilidad para con nadie. En el corazón de este hombre encontramos que estaba el perdón dispuesto a dar a quien lo necesitara. En la vida tenemos que estar dispuestos a perdonar. A veces no perdonamos ni las ofensas en el seno del hogar. Hay matrimonios que están peleados por tiempo y no se perdona el uno al otro. Y después queremos que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. No se cumplirán en nosotros a menos que estemos dispuestos a perdonar. Si alguien nos hizo algo, perdonemos. De la misma manera que Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó sin reproche. Y no nos perdonó el Señor diciendo: ya te perdoné ayer, y hoy de vuelta te tengo que perdonar. No cambias más, siempre el mismo, la misma. Hoy, ¿cuándo vas a cambiar? No hizo eso el Señor con nosotros. Si el Señor hubiese hecho eso con nosotros, no seríamos perdonados.
porque todos los días fallamos delante del Señor. Él tuvo compasión y nos perdonó. Nosotros también, Mefiboset supo perdonar para continuar en la vida sin odio, sin rencor. Gloria a Dios. Necesitamos nosotros saber perdonar. Reitero, hermano, a veces encontramos que esto es difícil de vivirlo aún en el seno del hogar. Familias destruidas. Yo entiendo una familia destruida, hermano, sin Cristo. Pero si en verdad Cristo está en un hogar, yo no entiendo una familia destruida. No hay destrucción. Hay transformación. Hay cambio de Dios. Hay que estar dispuesto a perdonar. Yo tengo que saber perdonar. Si yo soy el cristiano, yo tengo que actuar como cristiano. No voy a esperar que la persona del frente, esposo, esposa, hijo o quien fuere, actúe como cristiano. Si en verdad el cristiano soy yo, yo tendré que actuar como cristiano. Y la forma en actuar es saber perdonar de la misma manera que Dios lo hizo conmigo. Gloria a Dios. Lo importante no es oír la palabra. Sabía un pastor que decía esto. Lo importante no es oír la palabra. Lo importante es qué vamos a hacer después que hayamos oído la palabra de Dios. Porque a veces decimos amén o decimos, bueno, está bueno, pero no voy a cambiar. Por ahí no voy. Gloria a Dios. Bueno, por ahí Dios no va a pasar. Por ahí Dios no va a obrar. Por ahí Dios no va a tocar. Por ahí Dios no va a bendecir. Así como le hemos dado la espalda a Dios, Dios nos dará la espalda. Pero Mefiboset dijo, yo voy a perdonar. Lo hicieron y me hirieron. Me marcaron para siempre en la vida. Pero estoy dispuesto a perdonar. Y lo hizo. Dice la palabra del Señor que entonces Mefiboset recuperó esa identidad de hijo. Segunda de Samuel 9:11. El pasaje que tenemos en consideración. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. A Mefiboset se le devolvió la identidad de hijo. Él no era nada. Él era, de hecho, corría riesgo su vida. Cuando el rey lo llama, él temblaba, diciendo: conoce ahora que yo soy de la descendencia de Saúl, y tal vez me mande a matar. No tengo derecho a nada. Había perdido su identidad. Ya no era nadie. Ni se creía un humano. Se creía un perro. Y encima de todo, muerto. Eso está hablando, hermanos, de a lo que él había bajado. No se creía absolutamente nada, ni nadie. Pero se le devuelve la identidad de hijo. Dice el rey: comerá a mi mesa como un hijo. Se le devuelve la identidad de hijo. Tal vez, hermanos, el rey nos llamó y nada éramos y no nos considerábamos nada. Seguimos considerándonos nada, pero sí ahora somos sus hijos. Él nos devolvió la identidad de hijo. Ahora somos hijos del Señor. Y no olvide que Dios nos ama a usted y a mí sencillamente porque somos sus hijos. Sencillamente porque somos sus hijos es que Dios nos ama a nosotros. No por lo que hacemos, sino porque somos sus hijos. Sencillamente, gloria al Señor. Eso es el amor de Dios. Me encanta, y yo le he compartido un versículo que se encuentra en Juan 11:5. Dice: llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Llamaba Jesús a Marta, su hermana y Lázaro. ¿Quién era la hermana de Marta y de Lázaro? María. ¿No era María la que se sentaba a los pies del maestro? ¿No era María la que escogía la buena parte? Y aquí ni el nombre nos dan. Ni el nombre nos dan. Yo hubiese dicho: amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Pero dice la Biblia: amaba a Marta,
A esa que dijo, oh, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios no le amaba por lo que Marta hacía. Dios le amaba porque Marta era su hija. Dios nos ama no por lo que hacemos, sino por lo que somos. El amor de Dios va por encima de las cosas que hacemos. Cuando vemos a alguien perdido en pecado, en el camino, abandonado, sumergido en mala vida, llevando malas prácticas, le decimos, Dios te ama. No te ama por lo que hace. Dios aborrece lo que hace, pero te ama a ti, porque Dios nos ama por encima de lo que hacemos, y nos ama ahora porque somos sus hijos. A Mefibosé se le devolvió la identidad de hijo. Él fue entonces nuevamente y recuperó, gloria a Dios, los privilegios que él tenía como hijo. Comería a la mesa para siempre con el rey, gloria a Dios. El rey lo trató como un hijo y comenzó a gozar de los privilegios. Cuando Dios nos recibió como sus hijos, empezamos a gozar de los privilegios del rey. Alabado sea Dios. Pero somos una generación que tenemos que tener pasión por el rey, por las cosas del Señor, por lo que ha determinado Dios en sus planes y en sus propósitos. No nos vamos a quedar viciados ahí, tal vez sin que se cumpla. Tenemos pasión por el rey, amamos al rey, alabado sea Dios, y deseamos lo mejor nosotros en Dios. Bendito el nombre del Señor. La tragedia invade al palacio y a la casa real. Después del después de este capítulo 9 de Segunda de Samuel en adelante, comenzamos a ver cómo la tragedia invade a ese hogar, a esa casa. David peca contra Dios y hay un desorden sexual en el palacio. Quebranta la ley de Dios y hace cosas abominables delante de Dios. Luego entonces encontramos que David mata a un hombre, se convirtió en un asesino. La tragedia, después que Mefiboset entra al palacio, comienza a surgir. Y David entonces se convierte en un asesino. Inmediatamente David es disciplinado. Viene el profeta y le habla. Y habla entonces del pecado que había hecho David. Y entonces encontramos la disciplina. Encontramos el pecado de Amón con su media hermana Tamar. Encontramos luego entonces la venganza de Absalón, la usurpación del trono, muerte, traición, odio, venganza. Muchas cosas habían pasado en el palacio. Mucha tragedia había invadido el palacio. Muchas cosas habían llegado después que Mefibosé llegó al palacio, invitado por el rey. Muchas cosas, tal vez en las personas que él veía o se reflejaba, le fallaron a Dios, quebrantaron la ley de Dios. Tal vez aquellas personas que estaban siendo inspiración personal no le fueron fiel a Dios. Puede ser, hermanos, que nosotros en el palacio, cuando el rey nos ha llamado, veamos cosas que hayan sido desagradables y algunos hagan claudicar si seguir o no seguir en los caminos del Señor. Mira, fulano de tal que yo le veía como inspiración personal, de motivación. Para mí era un gozo y un deleite verle al hermano cantar, predicar, servir, y ahora ya no canta, no predica, no sirve. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y eso, hermano, no lo podemos cambiar nosotros. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos nosotros cautivados por el rey? Seguimos nosotros diciendo: Señor, aunque caigan 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, yo en tu nombre seguiré hacia adelante. No me quiero desmayar con aquel que no avanza. No me quiero desanimar con aquel que no camina. No me quiero quedar con aquel que se ha quedado. Quiero continuar adelante. No importa que otros nos sigan. Yo quiero seguir. Me tocó llegar a la iglesia con 15 años de edad. Nadie más en mi casa era cristiano. No podía esperar que alguien se vistiera y nos dijéramos: vamos para el culto, porque eso no iba a suceder.
Pero no importa, Dios me había llamado y por su gracia entonces llegaba el momento, el día, la hora. Yo sabía de mi responsabilidad, yo sabía de lo que yo tenía que hacer, yo sabía que yo quería seguir caminando, aunque otros no caminaran, yo quería seguir caminando, aunque otros no anduvieran, yo quería seguir andando en los caminos del Señor, aunque hubiese muerte, traición, odio, venganza, todas esas cosas, yo quería seguir andando. Eso es lo que determina. Dios nos ha llamado con un propósito. Tenemos que ser gente, una generación apasionada por el Rey. Nosotros seguimos honrando al Rey y seguimos esperándole. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso sucedió entonces. Dice la palabra del Señor, capítulo 19 de segunda de Samuel, para avanzar, verso 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, no había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Vuelve David de batallas, de todas estas cosas que sucedieron. Vuelve al palacio. ¿Quién sale a recibirle? Mefiboset. ¿Cómo sale a recibirle? Dice que no había lavado sus pies, sus ropas, no se había cortado el pelo, no se había cortado la barba. Usted podría decir, qué desprolijo. Si no se había en todo ese tiempo haberse hecho una higiene, era un desprolijo. Sí, si quiere le cabe ese título de desprolijo. Si usted quiere ponérselo, está bien. Está en todo su derecho, puede ponérselo. Pero ¿sabe también qué más podemos notar en la vida de este hombre? Que estaba esperando al rey y que había fidelidad y lealtad. Yo estoy esperando al rey, no me voy a ocupar en mis cosas, porque estoy ocupado esperando yo al rey. Esa es mi preocupación. Yo estoy esperando que el rey vuelva y que el rey vuelva en paz. Gloria a Dios. Todo lo que había pasado, gloria al Señor, lo podemos notar y lo podemos ver en todo ese aspecto de los pies, la barba, su cabeza, sus ropas, sus vestidos. Gloria a Dios. Representa entonces o puede mostrar a alguien que estuvo expectante, esperando que el rey viniera. No me interesan mis cosas, no es mi preocupación lo mío personal, no es lucirlo yo, no es lucirme yo, no es que me toque a mí, no es que yo luzca bien, sino que yo voy a estar esperando al rey. Una generación apasionada por el rey. Gloria a Dios. Y entonces dice la palabra del Señor, hermanos, leo allí mismo en el capítulo número 19, verso 25 al 28. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: en Algar dame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas a mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Le dice, cuando el rey le pregunta: ¿por qué no fuiste conmigo? Le dice Mefiboset: en verdad, tú sabes, rey, que yo soy lisiado, soy cojo, no puedo hacer las cosas. Le dijo a un criado que me preparara un asno que yo iba a montar y me iba a ir. Y me empezó a hablar mal de ti. Pero no tengo excusas. No tengo excusas. Yo no voy a reclamar nada. No voy a demandar nada. Si en verdad yo era indigno de estar en este lugar, pero ahora por tu gracia, porque tuviste compasión,
me devolviste a este lugar. ¿Qué más podré decir yo? ¿Cómo podré reclamar yo algo? Yo no tengo derecho a reclamar nada. La generación que está apasionada por el Rey no reclama nada. Estamos ya en un lugar de privilegio que Él nos dio. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Nada podíamos alcanzar. Hoy por su gracia ocupamos un lugar. ¿Qué podemos decirle al Rey? No le vamos a pedir nada más. Nada. Sencillamente, ¿qué podré decir yo? ¿Qué más podré? ¿Qué derecho tengo yo para clamar y demandar más al Rey? ¿Qué derecho? Si en verdad yo era digno de muerte y tú tuviste misericordia de mi vida. ¿No ha hecho Dios eso con nosotros, hermano? ¿No ha hecho Dios eso con nuestras vidas, dándonos un lugar de honor y de privilegio? ¿Qué pudiéramos hoy reclamarle nosotros al Rey? ¿Qué pudiéramos decirle, Señor? ¿Por qué esto o esto otro o esto otro? Nada. Sencillamente tenemos que decir, Señor, yo no tengo nada que reclamar. Tengo simplemente que agradecer las cosas que han pasado. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor nos dice, verso 29 y verso 30. Y el Rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Sibas os dividan la tierra. Pero Mefiboset le dijo al rey, no, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Déjalas que se quede todas, Siba, no dividas nada. Yo no tengo apego por las cosas materiales. No me atraen las cosas de esta tierra. Yo sé que he nacido con un propósito, y es vivir apasionado por el Rey. El día que el Señor me salvó, lo único que me interesa es poder honrarle a Él. Todo lo demás se lo pueden quedar. El Rey le dice, ya no me tienes que hablar más nada. Conozco tu condición y voy a dividir las tierras para con tu siervo. Y él expresa esas palabras, no dividas, que se las quede todas. Mi hermano, nosotros queremos solamente ser una generación apasionada por el Rey. Nada nos interesa en esta tierra. Se pueden quedar con todo, no nos interesa eso. Queremos ser una generación que vivamos apasionado por el Rey. Una iglesia donde el Espíritu Santo del Señor nos ayude a ser una iglesia apasionada por el Rey. A vivir pasión por las cosas del Señor. Ya no nos preocupamos por nosotros. Es que tengo esto, no puedo por esto, no puedo por esto, no puedo por aquello otro. Al fin de cabo no hagas nada. Gloria al Señor. Prefiero ver una generación apasionada por el Rey. Nada quiero cambiar que estar con el Rey y vivir apasionado por Él y darme por entero a aquel que me llamó un día por su gracia y su misericordia. No siendo yo digno de nada, Él me dio todo, y lo que hoy gozo de la vida lo debo a la gracia de Dios, al amor del Señor. Ha sido su misericordia la que nos ha sostenido. Una generación apasionada por el Rey. ¿No cree usted que tenemos que decirle, Espíritu Santo, despierta pasión en nosotros por tu presencia? Despierta pasión por la venida del Rey. Estamos esperando también a ese Rey de gloria. Estamos esperando nosotros que el Rey vuelva por su iglesia. Estamos esperando nosotros también que el Rey venga por su pueblo. Gloria al Señor. Y estamos esperando esa mañana gloriosa de resurrección para algunos, de transformación para otro. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos esperando ese día. Termina el libro de Apocalipsis diciendo, amén, sí, ven Señor Jesús. Aquí hay una generación que está apasionada por el Rey. No nos acomodamos mucho aquí en la tierra, porque nosotros tenemos, gloria al Señor, y sabemos de dónde es nuestra ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de los cielos, donde
donde en breve el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para estar para siempre el Señor en el aire. Alabado sea el nombre del Señor. Somos de esa generación, gloria a Dios, que estamos apasionados por el Rey. Eso yo quiero, vivir apasionado por Él, mientras que aquí estemos, hacerlo todo para la gloria de su nombre. Si Dios me da el privilegio, me da la oportunidad de servirle, no voy a medir esfuerzo, no voy a medir mi fuerza, no voy a medir mis ganas, no me entregaré de lleno, gastaré de lo mío, decía Pablo, y yo mismo me gastaré por el bien del que me ha llamado. Una generación apasionada por el Rey. Quiera Dios que en esta tarde Dios despierte en nosotros por su Espíritu Santo esa pasión por el Rey de